Bien, ya tenemos maquetado nuestro modal, ya tenemos lista la estructura, las hojas de estilo, todo lo que se necesita. Y ahora lo que nos falta es agregar la funcionalidad. Esto lo vamos a lograr mediante un input, un output y un event emitter. Es algo realmente sencillo de implementar, pero necesitamos entender muy bien cómo funcionan estas herramientas, lo que vienen siendo los inputs, los outputs y los event emitters, para poder comprender realmente qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces voy a empezar por primero explicar cómo es que vamos a trabajar la manera de ocultar y demostrar este modal. Esto lo vamos a lograr mediante una propiedad que va a estar dentro de la plantilla de nuestro pop-up. Entonces, yo voy a agregar, por ejemplo, voy a agregar más bien un ngIf con una propiedad que se llame visible. Obviamente esta propiedad todavía no existe en nuestro pop-up component, por lo tanto sería un undefined. ngIf lo tomaría, por decirlo de alguna manera, como algo no true, y por ende me lo va a ocultar. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a entender el concepto de lo que estamos haciendo con nuestro modal, que es mediante una variable, mediante una propiedad con un valor booleano, es decir, un valor true o un valor false, vamos a ocultar o mostrar el modal dependiendo de lo que necesitamos hacer. Entonces, el siguiente paso después de tener nuestro ngIf es crear una propiedad llamada visible, que esto es temporal, es nada más a manera de ejemplo, y le vamos a seguir cambiando a false. Entonces, obviamente no se va a mostrar el modal, pero ya estamos entendiendo que mediante esta propiedad nosotros vamos a ocultar o mostrar nuestro modal. Si por ejemplo yo lo cambio a true, el modal se va a mostrar. Y es de esta manera con la que vamos a estar controlando si lo mostramos o si lo ocultamos. Entonces, obviamente nosotros no lo vamos a hacer de esta manera, no lo vamos a hacer con una propiedad, lo vamos a hacer mediante un input. Entonces, usamos el decorador input, lo nombramos, este input lo nombramos visible, y le decimos que va a ser del tipo booleano, es decir, va a ser un tipo que nada más acepte un true o un false. Vamos a guardar los cambios y nuestro modal va a desaparecer, porque es más o menos lo que vimos al principio. O sea, visible no está declarada, no tiene un valor, por lo tanto está undefined. Ahora, teniendo ya clara la idea de cómo es que vamos a ocultar y mostrar este modal, vamos a implementarlo del lado del padre. Es decir, si nosotros tenemos aquí un input que se llama visible, significa que en nuestro elemento a pop-up component podemos utilizar algo como esto. Ok, acuérdense que con los brackets estamos utilizando la propiedad visible, que a su vez es un input, que es prácticamente como una propiedad más, y podemos jugar con el valor true, por ejemplo, para mostrarlo, o podemos jugar con un false para ocultarlo. Esto sigue siendo manual, obviamente no es la manera en la que lo vamos a trabajar. Vamos a crear un botón que se llame mostrar modal, de manera que cuando yo le dé clic a ese botón me muestre mi modal. Para esto necesitamos crear un método que se llame, por ejemplo, mostrar modal. Perdón, con el event binding, mediante un clic llamamos a mostrar modal, así. Entonces, lo que sigue es crear esa propiedad, perdón, ese método, y mediante una propiedad que venga por parte de app component, es decir, del padre, vamos a llamar esa propiedad como mi modal igual a false. ¿Por qué lo dejamos por default en false? Porque yo no quiero que el modal se muestre por default, lo voy a mandar llamar cuando yo lo quiera. Entonces, cuando yo le dé clic al botón, le vamos a decir this.miModal es igual a true. Entonces,
Vamos a verlo, vamos a guardar los cambios. Vamos a checar que todo esté bien. Aquí nos falta un detalle. Esa propiedad tenemos que agregarla aquí, para que esa propiedad sea la que se le mande vía input a nuestro componente y se pueda ocultar o se pueda mostrar. Entonces vamos a guardar los cambios. No tenemos ningún error. Vamos a darle clic y ahí ya tenemos el modal ya mostrado. Entonces aquí el problema va a ser que pues no se cierra. Entonces para eso vamos a hacer uso de un output y de un event emitter. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a recapitular qué fue lo que hicimos. Nosotros, mediante un ngIf y una propiedad llamada visible, controlamos la visibilidad del elemento. Es decir, si es true lo va a mostrar, si es false lo va a ocultar. De eso se encarga el ngIf. Entonces, mediante un input llamado visible, que es la misma propiedad que tenemos aquí, nosotros recibimos desde fuera ese valor booleano. Es decir, podemos recibir un true o un false, y ese valor lo estamos recibiendo desde esta parte mediante AppComponent. Entonces, hasta aquí todo bien. Ahora, nosotros tenemos un botón en donde, mediante un event binding, al hacerle clic a ese botón, mandamos llamar un método llamado mostrar modal. Ese método mostrar modal hace un toggle, es decir, cambia de un false a un true una propiedad llamada mi modal. Esa propiedad se le manda vía input a nuestro componente de AppPop y hace que nos muestre el modal, porque le estamos mandando un true. Entonces, esta es la funcionalidad de un input. Ya tenemos el 50% del trabajo hecho, es decir, ya podemos mostrarlo. Nos falta la parte de ocultarlo. ¿Cómo logramos eso? Con un output y con un event emitter. Vamos a ello. Entonces es algo bien sencillo. Nosotros ya tenemos aquí nuestro input. Ahora vamos a crear un output para poderlo cerrar. Y esto lo vamos a lograr con el decorador @output. Vamos a llamarlo close y vamos a agregar aquí también, a importar más bien, event emitter. Vamos a decirle que close es del tipo event emitter. Va a regresar un booleano igual a new event emitter. Ok. Bien, ya tenemos ahí nuestro output. Vamos a crear un método que se llame close modal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a emitir un evento para que cuando nosotros le demos clic a la X del modal, ese evento se pueda emitir y lo pueda escuchar el padre. Entonces, vamos a ello. This.close.emit false. Eso es lo único que va a hacer ese método, emitir un evento. Ese evento es un evento que va a avisarle al componente padre, que en este caso es AppComponent, que algo está ocurriendo, y eso que va a ocurrir al momento de darle clic a la X. Entonces vamos a copiar ese método y vamos a agregarlo justo aquí. Con un clic le vamos a decir que cierre el modal. Ahora, nosotros ya tenemos listo nuestro output, nuestro método que va a emitir ese false,
Y ahora lo que necesitamos hacer es que del lado de App Component podamos sacar ese evento que se va a emitir para que lo pueda escuchar App Component. Entonces, si nosotros nombramos close ese event emitter, significa que con el event binding escuche el evento close y podamos y lo que va a ocurrir es esto. Le vamos a decir myModal es igual al evento que sea que estés emitiendo, que en este caso va a ser un false. ¿Ok? Entonces vamos a guardar los cambios y vamos a ver qué ocurre. Vamos a mostrar el modal, vamos a darle clic y lo va a cerrar. Ahora, en lo personal no me gusta cómo queda esto, es decir, esto realmente es práctico, o sea, es para fines ilustrativos, podríamos decirlo, pero lo ideal sería que pudiéramos llamar algo tipo cerrar modal. Este método es propio del padre, es decir, este método va a ser propio de App Component. Entonces, vamos a crear ese método aquí en App Component, va a recibir el evento y le vamos a poner this.myModal es igual al valor que está llegando desde el event emitter, que en este caso sabemos que es false. O sea, bien pudiéramos hacer algo como esto y ya no usaríamos el parámetro, al menos para este caso, porque output no está emitiendo nada salvo un booleano. ¿Ok? Entonces, si emitiéramos un objeto, obviamente pues sí tendríamos que recibir ese objeto o lo que sea que estemos emitiendo. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar así nada más para que quede más claro. Entonces, ya sabemos que cuando se escuche el evento close por parte del pop-up, va a mandar llamar a cerrar modal, le va a pasar el evento que es el valor false que ya emitimos nosotros desde esta parte, y de este lado de app.component se va a sobreescribir de un true a un false. Entonces vamos a probarlo de nuevo con el método y está funcionando de la misma manera. Podemos poner algo como por ejemplo console.log y aquí ponemos modal cerrado. Podemos poner algo aquí que diga modal abierto. Obviamente fines ilustrativos, es solamente para que vean el flujo, el workflow de lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a ponerle evento emitido. Vamos a ver. Le damos clic, modal abierto que viene de App Component. Le damos clic en cerrar, evento emitido que va desde Pop-up Component y lo recibe App Component y dice modal cerrado. O sea, ya tenemos los tres console logs que escribimos aquí y ya estamos viendo cómo funciona ese workflow. Los voy a quitar, ustedes los pueden ir agregando si quieren, yo los voy a quitar para no tener este código innecesario. Y bueno, para recapitular, utilizamos ahora el output, el event emitter. El output se llama close, que es del tipo event emitter, que a su vez es de tipo booleano. Ese es un event emitter que va a emitir nada más valor booleano. Y mediante un método llamado close modal emitimos ese valor. Ese close modal se ejecuta desde el lado, desde nuestra plantilla de pop-up component en el evento click de la X para cerrar el modal. Cuando nosotros damos clic ahí, como les mencionaba, se ejecuta el método close modal y se emite el evento. Ese evento lo escuchamos en app component y cuando se escucha le decimos, oye, cuando el evento close se emita, ejecuta el método cerrar modal, pásale por referencia, pásale como parámetro el evento, el valor del evento que emitiste. Y bueno, pues ya lo que haga cerrar modal con ese evento ya será cuestión suya, que en este caso es setear nuestra propiedad myModal
de true a false, y eso va a hacer que nuestro pop-up se esté ocultando, más bien, bueno, en este caso mostrando, o que se esté ocultando. Entonces esa es la funcionalidad con un input, un output, un event emitter. Si tienen dudas, bueno, pues ya saben, ahí pueden dejarme alguna pregunta en la caja de comentarios, únicamente de inputs, outputs y event emitters. Estudien, hay muchos temas muy interesantes de Angular que les aseguro que si comprenden bien los conceptos básicos, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que las pueden hacer por ustedes mismos sin cuestión de ayuda de terceros, o mejor aún, que los frameworks que están tratando de usar les resulten más fácil de implementar. Voy a crear otra serie de videos, otros 2 videos más, en donde les voy a explicar cómo integrar el API de Engie Bootstrap para usarlo de una manera un poco más limpia, sin utilizar las etiquetas de Bootstrap, es decir, utilizando únicamente el API. Y bueno, después de que termines este video, ya deberían de estar disponibles los que te mencioné sobre el API de Bootstrap. Nos vemos y pues gracias por ver los videos.